Seguimos en Hora Cero Periodismo Político. Prestenle atención a la entrevista que viene porque se habla mucho en estos últimos tiempos del expertise político. Y cuando se habla del expertise político y de manejo en el Estado y en la política, se pone mucho la ficha en que Javier Milei no lo tiene. Ahora vamos a ir al caso completamente contrario, porque nos vamos a comunicar nada menos con Martín Ocampo, que fue nada menos que 3 veces legislador porteño, fue fiscal general de la ciudad y además, y esto se lo quiero reconocer públicamente, fue ministro de Justicia y Seguridad y logró algo, una tarea ciclopia, que fue nada menos que el traspaso de la Policía Federal, de la parte de la Policía Federal, a la ciudad. Él fue el ministro que logró ese hito, así que lo quiero reconocer públicamente porque quienes hacemos periodismo político en la ciudad sabemos todo lo que Martín tuvo que trabajar y todos los palos en la rueda que le pusieron. Así que, Martín, gracias por atendernos, bienvenido a Hora Cero Periodismo Político. Gracias a ustedes, gracias por la presentación. No, faltaba más. No era para tanto. Es verdad, en realidad si contamos todo lo que tuviste que laburar en esa, lo digo porque mucha gente no lo sabe y Martín tampoco hace mención de esas cosas, pero la verdad fue un laburo que terminó saliendo muy bien. Martín, te quiero aprovechar, la verdad, abusar de tu tiempo y gracias por atendernos a esta hora, para tratar de analizar juntos varias cosas, o quiero escuchar tu opinión en relación a esto. Primero, ¿cómo ves los primeros indicios de lo que sería el gobierno de Javier Milei en relación a lo que el propio Javier Milei dice y lo que van diciendo los que serían sus funcionarios? Y mira, en principio veo algún nivel de contradicción importante entre lo que dijo en la campaña y lo que parece que podría llegar a ser. Pero no sabemos todavía porque el gobierno no empezó. Claro. Entonces no sabemos exactamente qué es lo que está pasando. Lo que sí vemos, y me llama la atención muchísimo, es, esto sí y vuelta con las designaciones, los acuerdos políticos, esas cosas que uno pensó que las tenía un poquito más resueltas, ya pensando que podía ser uno de los presidentes, incluso ya cuando encaró el balotaje, sabía que era entre lo más, así que claro. Eso sí llama la atención, pero el resto todavía está por venir. Yo creo que hay que darle el crédito de que primero hay que verlo andar, ¿no? Exacto. Y andar todavía no está andando, está tomando decisiones, no sé, decisiones que son mucho más que tienen que ver con la organización de su gobierno que con las políticas públicas que van a tener que tomar decisiones para poder resolver los problemas que la Argentina, que son muchísimos, muy complejos, y el kirchnerismo dejó un desastre y hay que resolverlo, así que bueno, ahí vamos a ver si tiene la capacidad, el temple y el equipo suficiente como para poder empezar a encarar la resolución de los problemas de la Argentina. Martín, sos un referente de Radicales por Argentina, que sos histórico radical, Radicales por Argentina, la agrupación que lidera Daniel Angelici, acá en la ciudad de Buenos Aires. En base a eso te quiero ver, ¿cómo te imaginás el futuro de Juntos por el Cambio tras la movida tan fuerte que ahora los medios dicen que están peleados? Hicieron Macri y Bullrich en el apoyo a Javier Milei y en lo que se ve o por lo menos dicen todos los medios, de la injerencia de Macri en el gobierno el gobierno no, porque todavía no asumió, como dijiste vos, sino en el pedido de cargos para el futuro gobierno de Javier Milei. ¿Cómo afecta esto Juntos por el Cambio? ¿Cómo ves el futuro de Juntos por el Cambio en relación a esto que está pasando? Mira, yo lo veo como que estamos juntos. Digamos, pasaron todas estas cosas, bueno, perdimos la elección, ¿no? No solamente, lo más importante es que teníamos pensado, como le digo a un amigo, viste, que le gustan las historias de Marvel, en el único multiverso en el que Juntos por el Cambio no es presidente, es en este, le digo. Pero si no, tal cual, en lo demás. hubiera sido presidenta o Patricia o Horacio, en cualquiera de los otros son presidentes de ellos. Entonces, como diciendo, bueno, mirá las cosas como salieron tan mal que no pudimos resolver este tema, una situación que parecía todo encaminado con un gobierno desastroso y con nosotros, con la oposición, que nos íbamos a encargar del gobierno. Ya estamos pensando en los planes para la Argentina. Claro. Así que desde el punto de vista de la derrota electoral, de la sorpresiva derrota electoral, y
desde el punto de vista de cómo continuamos, yo te digo que salió bien, en el sentido de que Juntos por el Cambio, en el sentido, entre comillas, bien, ¿no? Sí, Bien sí, en el sí, sí, sentido lo que entiendo. seguimos juntos, Claro, porque podía haber sido una diáspora después de la derrota, y no. Y encima veo algunas señales que son alentadoras, yo qué sé, la reunión de los gobernadores, la reunión de claro. los referentes políticos de Juntos por el Cambio, no ha hecho ni nadie declaraciones Rupturistas, altisonantes claro. diciendo esto se rompe, nada, no, esto no. Bueno, hay críticas al posicionamiento de Mauricio cuando tomó la decisión ese día, o al de Patricia, pero no pasan de esos lugares, de lugares de la crítica, que las políticas, esas críticas son sanas incluso a veces, ¿no? Porque son parte de la discusión. Claro. Eh, pero no le veo en el corto plazo una situación de conflictividad que lo ponga en crisis. Y aparte, entiendo que es una gran herramienta Juntos por el Cambio, para darle certidumbre a la Argentina, y aparte se vienen momentos difíciles, y en esos momentos difíciles la ciudadanía tiene que saber que hay una propuesta política que ahí está esperando, que si le toca su turno para gobernar, tiene cómo hacerlo. Claro. O sea que vos crees que tampoco va a haber diferencias en la legislatura, está claro, vos la conocés bien, Juntos por el Cambio se mantiene unido, tampoco en el Congreso donde parece que hay más ruido. No, yo creo que puede haber algo diferencias, pero esas Mm, diferencias no ponen en crisis a Juntos por el Cambio. claro, perfecto. Después hay que ver cómo avanza todas las situaciones. El gobierno nacional va a tener una dinámica propia, y esa dinámica propia va, va a generar posicionamientos políticos. Bueno, eso dependerá de cómo se resuelva. Es un gobierno nacional débil desde el punto de vista Exacto. del capital político con el que llega, y porque en definitiva llega con el 30% de los votos, que es lo que votó a Milei de primera vuelta, y con una baja representación política en términos institucionales, con lo Es- cual tiene una debilidad estructural importante que también requiere de una mirada mucho más condescendiente de todos los sectores de la política argentina, ¿no? El gobierno también fue votado para resolver los temas, y estaremos viendo y atentos nosotros a ver de qué manera los encara. Martín, te quiero llevar un poco a la ciudad. Trabajaste mucho en la campaña electoral en la ciudad de Buenos Aires. Recién Ujú. mencionaba tu origen radical, tu pertenencia. ¿Cómo ves cómo te imaginás, por lo menos, la nueva gestión de Jorge Macri y la nueva legislatura porteña? Donde, le aclaro a los oyentes, Juntos por el Cambio ya no va a tener la posibilidad de, con todos los espacios juntos, poder aprobar los proyectos. Tenía 32 legisladores en la legislatura que está terminando, con 31 se votan los proyectos, ahora va a tener 30, va a necesitar siempre un aliado para que eso se apruebe. Solo hago esta aclaración para el que no lo sabe, pero ¿cómo te imaginas el gobierno de Jorge? Vos que conocés mucho la política porteña y la próxima legislatura. Mira, desde el punto de vista de la legislatura, hay a un nivel mayor de dispersión política. Mm, Hay que ver cómo repercute la derrota electoral en el PJ, y eso cómo claro, repercute en los subgrupos dentro del bloque del PJ. Y también qué pasa cómo va avanzando Juntos por el Cambio. Dependerá de la muñeca de cada uno de los integrantes de la legislatura, sobre todo los que conducen, que poder llevar adelante los proyectos que el gobierno se plantea llevar dentro de la legislatura. Hoy, por ejemplo, me llamó muchísimo la atención que el bloque de Milei votara en contra de las reformas que planteaba Jorge, que son la reforma a la ley de ministerios, ¿no? exacto. Eso es un punto, ¿viste? Para tenerlo en cuenta, ¿no? Que potencialmente podían haber sido aliados para algunos temas. Bueno, arrancan Votando en contra. con una movida fuerte, Exacto, en un tema votando la ley clave. de ministerio en contra, ¿viste? Ni el kirchnerismo votó en contra. Exacto, o sea, estuvo. Eh, entonces, no, es muy compleja, pero yo no es una situación que no se pueda resolver. Ya se resolvió en otro tiempo. Yo me recuerdo mi primer mandato como legislador, y éramos 28. Y siempre sacábamos las leyes con acuerdos de la oposición. Bueno, hay que ponerse a conversar, a dialogar. A veces hay que salir del lugar cómodo de que esta es mi idea y esto es lo que se hace, Claro. ¿entendés? Y hay que empezar a darse cuenta que, bueno, que hay que escuchar al otro, y escuchando encontrar puntos intermedios que permitan sancionar esas leyes. A veces esas leyes son importantes para modificar condiciones que hacen mejor la vida de los vecinos. Bueno, hay que ponernos a trabajar y ponernos de acuerdo. Aparte, yo siempre creo en la buena voluntad
de los dirigentes políticos, ¿eh? Yo tuve muchos años en la legislatura y siempre creo que cuando vos pones adelante algo que Que es bueno. naturalmente beneficia y es bueno para los vecinos, eh, no hay manera de salirse. ¿Viste? Claro. No hay manera de salirse, de no acompañar. Puede tener matices, pero la estructura de lo que se está resolviendo se tiene que acompañar. Porque si no es inexplicable para aquellos que hacemos política, Claro, salir ¿por a qué votamos defender, algo en claro, contra que es bueno para que la es bueno gente? para la gente. Y en cuanto al gobierno de Jorge Macri, que se viene anunciando, digamos, de una manera novedosa, el gabinete desde el jueves van anunciando 1 o 2 cargos, se muestra en principio, por eso me gustaría tu análisis, que va a haber funcionarios que le respondan mucho a él, muchos que vienen de Vicente López, Gabino Tapia, Tuta Torres. ¿Cómo ves vos esta nueva gestión? Y yo lo veo, mira, a mí me parece razonable que el jefe de gobierno eh, elija a alguno de sus funcionarios, colaboradores más cercanos, incluso los que tienen eh, más llegada y más conocimiento, ¿no? Eso es Claro, natural, todos los jefes de claro. gobierno lo han hecho. Y después te diría, como toda gestión, y lo mismo que te decía el gobierno de Milei, hay que Hay empezar que a ver empezar a cuando verlo empiece a caminar. andar, ¿no? La ciudad tiene la vara muy alta, viene de la gestión de Macri, de la gestión de Larreta, se han hecho muchas transformaciones en la ciudad, y bueno, y hay que seguir para adelante, ¿no? Claro. Nosotros hay que innovar todavía. Y ahí, bueno, estamos todos para aportar en ese lugar, ¿no? No solamente Jorge, ¿no? Es todo Juntos por el Cambio tiene que ser capaz de potenciar una gestión que mejore la vida a la gente. ¿Y cómo ves? Con esta te despido. Te voy a hacer dos en una, porque hay una pregunta que no quiero dejar de mencionar, digamos, por todo lo que se comentó. Primero, ¿cómo ves el futuro del radicalismo porteño? ¿Dónde es más? Ahora va a haber renovación de autoridades. Vos sonás como un posible presidente del radicalismo porteño, pero al mismo tiempo también, eso es una parte, esa es una pregunta. Y la segunda es, ¿cómo ves todo este ruido que se generó con Jorge Macri, con el sector de Lustó, Jacobiti, las diferencias? Sé que estás en el otro sector, pero sé que sos un tipo que no esquiva este tipo de cuestiones, digamos. Te quiero hacer dos en una, aprovecharte un poquito Bueno, yo te más. digo, la del partido, en términos del partido, yo lo veo bien el partido. Sí, Lo veo bien, trabajando juntos, consustanciando una propuesta política. Yo creo que el partido de la capital va a andar bien. Respecto de que si yo voy a ser presidente o no, eso dependerá de los afiliados cuando voten los afiliados. Y dependerá también yo soy un militante político, ¿no? Voy a ir al lugar que me toque. eh, en un espacio político que crea que aporto, ¿no? Eso no es nunca una decisión individual. claro. Así que en ese punto me paro en lo que sea mejor para el partido. Voy a hacer lo que sea mejor para el partido y el partido va a hacer lo mejor para los vecinos de la ciudad de Buenos Aires y para la Argentina. Y ese es el norte que nosotros tenemos para decidir. Después, en términos de las agrupaciones políticas internas del partido, el sector de Lustó, bueno, la interna, la primaria fue una primaria, digamos, entretenida o subida de tono. Exacto. La discusión hizo tan importante que el espacio nuestro juntos sacó más del 55% de los votos. No, sí, claro, un La montón de elección fue votos. reñida, Martín perdió Por o muy Jorge poquito. ganó por muy poca diferencia, con lo cual había casi una situación de empate, si querés. Incluso si vos mirás las comunas, el radicalismo ganó más comunas que el PRO, lo que pasa es que el PRO en las comunas que ganó Sacó sacó más mucha diferencia. diferencia, Con claro. lo cual, con lo cual me parece que lo que hay en todo caso son algunos resabios de esas discusiones, pero en el fondo yo creo que nosotros tenemos que marchar todos juntos en esto que te digo, que es la premisa fundamental que tiene el partido, Claro. que es darle a los vecinos una mejor calidad de vida. Es algo sencillo en decirlo, pero eso requiere un montón de trabajo cotidiano en cada una de las áreas de políticas públicas que tiene la ciudad para poder implementarla. Y yo creo que ahí se empieza a resolver la discusión. Cuando la discusión se torna en discusión de cargos, por ahí se complejiza la política, pero cuando la discusión se torna en definiciones políticas y estratégicas para la gente, ahí la cosa es mucho más fácil que nos pongamos de acuerdo. Martín, la verdad te quiero agradecer muchísimo por el tiempo, por la hora, así que te mando un saludo muy fuerte. Gracias por el llamado y un abrazo a todos. Gracias. Pasó nada menos que por Hora Cero Periodismo Político, actual legislador, ya lo contamos 3 veces, legislador porteño, nada menos que ministro de Justicia y Seguridad del gobierno porteño, cuando logró el traspaso de la policía a la ciudad y fiscal general de la ciudad, nada menos que Martín Ocampo.
Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y coloca mosquiteros. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad. Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires. Control y transparencia para mejorar la calidad de la gestión pública. Conocé todos los beneficios que el Ciudad tiene para adolescentes, pensados para que tus hijos puedan abrir una caja de ahorro gratis 100% online y llena de beneficios. Porque el comienzo de su independencia financiera también significa más libertad para vos. Entrá al Ciudad. Vení al banco que te banca. Comisión de apertura, mantenimiento de cuenta y emisión de tarjeta de débito 100% bonificada. El producto ofrecido corresponde a cartera de consumo. Para más información ingresa en bancociudad.com.ar. Porque la actualidad es compleja. Porque la actualidad es compleja. En Hora Cero es momento de explicar el tema de la semana. Bueno, hoy hubo todo un cambio de planes en el programa, el tema de la semana está siendo al final, pero sigue siendo muy importante. Vamos a ir rápido ahí con Jan, con el tema de los audios, para que ustedes un poco entiendan. Escuchémoslo a Milei con el tema del gasto, de que no hay más plata. Es interesante porque le respondía a los gobernadores sobre el tema del aguinaldo, que finalmente, como lo dijimos con Herrán, termina pagando el actual gobierno. Pero escuchemos lo que decía Milei. ¿Cómo hago para darle lo que no tengo? Digo, o vamos a seguir falsificando dinero para estafar a los más vulnerables. ¿Acaso no somos un país federal? Las finanzas de las provincias no son responsabilidad de las provincias. ¿Qué culpa tengo yo por los desmadres que han tenido, digamos, la administración anterior y lo que han hecho los distintos gobernadores? Bueno, emitir dinero es irse de caño. Es lo mismo, es